Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, bienvenidos. Espero que este sea el primero de muchos vídeos que vean por aquí. Y para los que ya me conocen, gracias por su lealtad. Significa muchísimo para mí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que es un tema jugoso. Un tema que involucra a dos personas que han cautivado la atención de millones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo ellos dos, porque en el título hay una pregunta: Kerem Bürsin, Hande y yo, ¿qué secreto nos une? Exacto. Hoy vamos a explorar esa pregunta. Vamos a hablar de la conexión que quizás no es tan obvia entre nosotros tres. No se preocupen, no soy su hija secreta ni nada parecido. La conexión es mucho más sutil, pero creo que es algo que muchos de ustedes van a encontrar interesante y quizás hasta se identifiquen con ella. Antes de que sigamos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes, las teorías y el análisis de la cultura pop, suscríbanse al canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí, empecemos. Bien, como ya dije, el título es provocador: Kerem Bürsin, Hande y yo, ¿qué secreto nos une? La respuesta, como todo buen misterio, tiene varias capas. La primera capa, la más superficial, es obvia: los tres somos figuras públicas. Kerem y Hande son dos de los actores turcos más famosos del mundo, catapultados a la fama gracias a su increíble química en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Yo por mi parte soy una creadora de contenido que, como muchos de ustedes, me he visto completamente cautivada por su talento, su carisma y por supuesto su historia. Pero esa es solo la punta del iceberg. La verdadera conexión, el secreto que nos une a Kerem, a Hande y a muchos de ustedes que están viendo este vídeo, es mucho más profunda. Es la conexión que se crea a través de las historias. Historias que nos inspiran, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen soñar. Historias que, de alguna manera, nos hacen sentir menos solos en este mundo. Piénsenlo por un momento. ¿Por qué nos enganchamos tanto a las series de televisión? ¿Por qué seguimos religiosamente las carreras de ciertos actores? ¿Por qué nos emocionamos tanto con las historias de amor en la pantalla? La respuesta es simple: porque en esas historias encontramos reflejos de nuestras propias vidas, de nuestros propios deseos, de nuestras propias esperanzas. Es un espejo que nos devuelve una versión idealizada, o a veces simplemente comprensible, de lo que sentimos y anhelamos. La magia del cine y la televisión reside precisamente en esa capacidad de generar empatía, de hacernos sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. Kerem y Hande, a través de sus personajes en Sen Kalkam, nos regalaron una historia de amor que resonó en el corazón de millones de personas. Una historia de dos personas completamente diferentes que, a pesar de todos los obstáculos, se enamoran profundamente. Eda YLDZ, la florista independiente y soñadora, y Serkan Bolat, el arquitecto workaholic y aparentemente insensible, eran polos opuestos que se atraían inevitablemente. Su relación, llena de altibajos, de malentendidos y de momentos de pura conexión, nos mantuvo enganchados desde el primer episodio. Una historia de segundas oportunidades, de superación personal y de la importancia de creer en el amor, incluso cuando todo parece perdido. Y aquí es donde entro yo y donde entran ustedes. Como creadora de contenido, mi trabajo es analizar, interpretar y compartir esas historias. Es conectar con ustedes a través de esos personajes y esas tramas. Es crear una comunidad donde podamos debatir, teorizar y celebrar juntos las historias que nos apasionan. Mi canal se convierte así en un espacio de encuentro, en un foro donde podemos expresar nuestras opiniones, compartir nuestras emociones y sentirnos comprendidos por otros que comparten nuestra pasión. Pero no soy solo yo la que crea esa conexión. Cada uno de ustedes, al ver Sen Kalkam, al seguir las carreras de Kerem y Hande, al comentar en mis vídeos, al compartir sus propias opiniones en las redes sociales, está participando activamente en la creación de esa conexión. Ustedes son parte de la historia. Ustedes son los que le dan vida a esos personajes y a esas tramas. Sus comentarios, sus teorías y sus fanfics alimentan el fenómeno, lo expanden y lo hacen aún más rico y complejo. Sin la participación activa del público, las historias no serían lo mismo. Son ustedes quienes las mantienen vivas y las hacen trascender la pantalla.
Ahora hablemos un poco más sobre la historia de Kerem y Anne fuera de la pantalla. Su relación, tanto la que vimos en Senkalkam como la que vivieron en la vida real, generó una enorme expectación y un gran interés por parte del público. La química que tenían en la pantalla era innegable, y muchos fans esperaban que su romance se extendiera más allá de la serie. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo, Kerem y Anne fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación era un cuento de hadas moderno, un ejemplo de que el amor verdadero sí existe, incluso en el mundo de las celebridades. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, y cada aparición pública era un evento seguido con fervor por miles de fans. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones no siempre son fáciles. Y la relación de Kerem y Anne, lamentablemente, llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. La decepción fue palpable en las redes sociales, y muchos se sintieron como si hubieran perdido algo personal. La idealización de la relación, proyectada a través de la pantalla y alimentada por los medios, chocó de frente con la realidad. Pero incluso en la ruptura podemos encontrar una conexión. Porque la experiencia de la desilusión amorosa es universal. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el dolor de un corazón roto. Y ver cómo Kerem y Anne, a pesar de ser figuras públicas, también atraviesan por momentos difíciles, nos recuerda que somos todos humanos. Nos recuerda que el amor, la pérdida y la superación son parte integral de la experiencia humana. Su vulnerabilidad, expuesta a la vista del mundo, nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo. Nos damos cuenta de que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos reales. Además, la forma en que ambos gestionaron su ruptura, con respeto y discreción, sirvió como un ejemplo para muchos. Demostraron que es posible superar una relación de manera madura y elegante, sin caer en el drama y la confrontación. Su profesionalismo y su compromiso con su trabajo fueron evidentes, y ambos continuaron enfocándose en sus carreras después de la separación. Pero la historia de Kerem y Anne va más allá de su relación romántica. Ambos son actores talentosos y dedicados que han trabajado duro para llegar a donde están. Kerem, con su carisma y su versatilidad, ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Anne, con su belleza y su talento natural, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su éxito es el resultado de años de esfuerzo, dedicación y pasión por su trabajo. Y aquí radica otra conexión importante, la admiración por su talento y su dedicación. Muchos de nosotros nos inspiramos en su historia de superación, en su capacidad para perseguir sus sueños y alcanzar sus metas. Su ejemplo nos motiva a trabajar duro, a nunca rendirnos y a creer en nosotros mismos. Además, ambos son conscientes de su influencia y utilizan su plataforma para promover causas importantes. Kerem ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y ha participado en campañas para crear conciencia sobre este tema. Anne ha apoyado diversas organizaciones benéficas y ha utilizado su voz para defender los derechos de los animales. Su compromiso con el activismo social nos inspira a hacer del mundo un lugar mejor. Así que, volviendo a la pregunta original, Kerem Bürsin, Anne y yo, ¿qué secreto nos une? El secreto es la conexión humana. Es la conexión que se crea a través de las historias, a través de las emociones, a través de las experiencias compartidas. Es la conexión que nos une a Kerem, a Anne, a mí y a cada uno de ustedes que está viendo este vídeo. Es la red invisible que nos conecta a todos, a pesar de las distancias y las diferencias. Es la conexión que nos hace sentir parte de algo más grande. Es la conexión que nos recuerda que no estamos solos en este mundo. Es la conexión que nos inspira a creer en el amor, a superar los obstáculos y a seguir soñando. Es la conexión que nos da esperanza y nos hace creer en un futuro mejor. Y esa, amigos míos, es la verdadera magia del cine, de la televisión y de las redes sociales. Es la magia de las historias que nos unen. Es la magia de la conexión humana. Es la magia que nos hace sentir vivos. Esta conexión, además, se fortalece en la era digital. Las redes sociales nos permiten interactuar directamente con nuestros ídolos, compartir nuestras opiniones y crear comunidades en torno a nuestras pasiones. Podemos seguir de cerca sus carreras, conocer sus proyectos y sentirnos más cerca de ellos. Sin embargo, es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales es solo una parte de la realidad.
Es una imagen cuidadosamente construida, una representación idealizada de sus vidas. No debemos olvidar que detrás de las fotos y los vídeos, hay personas reales con problemas y preocupaciones como las nuestras. En resumen, exploramos la conexión que une a Kerem Bürsin, Hande Erçel y a mí, y por extensión, a ustedes, los espectadores. Descubrimos que más allá de la fama y el entretenimiento, la verdadera conexión radica en las historias que compartimos, las emociones que experimentamos y la humanidad que nos une a todos. Vimos cómo las historias de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos inspiran y nos recuerdan que no estamos solos en nuestras propias experiencias. Analizamos cómo la ruptura de Kerem y Hande, aunque dolorosa, nos recuerda la universalidad del desamor y la importancia de la resiliencia. Reflexionamos sobre el poder de la admiración, la inspiración y el activismo social. Y finalmente celebramos la magia de la conexión humana, que nos une a través de las historias, las emociones y las experiencias compartidas. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión y que se hayan sentido conectados con el tema. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la conexión que se crea a través de las historias? ¿Cuál es su historia favorita de Kerem y Hande? ¿Cómo se sienten identificados con sus personajes? ¿Qué les inspira de ellos? ¿Cómo creen que las redes sociales influyen en nuestra percepción de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Me ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Tenemos mucho más contenido interesante y entretenido por venir. No se lo pierdan. Próximamente exploraremos a fondo las carreras individuales de Kerem y Hande, analizaremos sus próximos proyectos y debatiremos sobre el futuro de la industria del entretenimiento en Turquía. Así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.